Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. El día de hoy nos acompaña en La Neta Madre una guerrera inalcanzable. Una mujer que yo admiro muchísimo porque a pesar de haber tenido una infancia muy complicada, Pati Chávez sacó la casta y salió adelante. Dejó su vida pasada atrás y construyó una nueva vida mucho mejor, donde ella se encuentra en paz y no nada más eso. La ha sabido hacer y la ha sabido hacer en grande en todos los aspectos de su vida. Mi querida Pati, bienvenida. Qué padre tenerte en La Neta Madre con nosotros. Tú eres La Neta Madre, pero qué bueno que estés aquí sentada, que te esté viendo en vivo y a color. Muchas gracias a ti por invitarme. No, hombre, la más feliz del mundo, mi Pati. Y pues bueno, quiero que me cuentes un poco. ¿Estás lista para hablar cosas de La Neta Madre o no? No, claro, todo lo que sea necesario. Padrísimo, mi Pati. Pues quiero que me cuentes un poco, mi Pati, cómo es que, cómo fue tu infancia, ¿por qué tuviste una infancia complicada? Bueno, pues yo creo que lo complicado empezó que no me tocó crecer con mi mamá ni en una casa normal prácticamente, por llamarlo así, ya que me tocó crecer en lugares que no eran a lo mejor los que a mí me gustarían, desde una casa hogar, un internado, 2 orfanatorios, y después de eso, la verdad fueron lugares bastante buenos, o sea, lindos. En su momento no me encantaban, yo no la pasaba tan bien, pero más o menos salí como a los 12 años o 11, no recuerdo exactamente, y de los 11, 12 hasta los 13 años viví con mi mamá. Entonces, ahí fue donde como que se me cayó la venda de los ojos pensando que estaba yo en lugares feos, tristes, que me trataban mal, porque realmente era todo lo contrario. Al ir a casa de mi mamá fue pues una sorpresa, porque yo estando encerrada en estos lugares, en algunos con mis hermanos, en otros me tocó estar sola, mi mamá cuando se iba era un llanto siempre de que, ay, no quiero que te vayas, ¿por qué? O cuando mis hermanos más pequeños lloraban por ella, yo tenía que consolarlos. Entonces era como un anhelo que teníamos todos, somos 6, los 6 teníamos un anhelo de estar con ella, que el tiempo que a mí me tocó vivir con ella, la verdad es que pues fue totalmente lo contrario, porque fue un tiempo en el que pude conocerla y pues fue triste porque eran maltratos, eran golpes, eran insultos, desde todo, o sea, desde abandonarme en una carretera a lo mejor por 10, 15 minutos, no recuerdo si más, pero esa sensación de, ay, mi mamá se fue y me dejó, era horrible, aunque fueran 10 minutos. También me rapó el cabello como un castigo, o sea, fueron diferentes cosas, diferentes situaciones, y a los 13 años decidí irme de mi casa y ya no regresé, porque pues sentía que no estaba muy bien con ella. Y ahí fue donde llegó a mi mente la idea de estaba mejor en esos lugares. O sea, yo anhelaba estar con ella, pero el tiempo que me tocó hacerlo, pues era mucho peor. Entonces yo prefería mejor no. ¿Y por qué de primer momento te llevaron a estos lugares? ¿Porque tu mamá trabajaba y tu papá dónde estaba o cómo se dio esto? Pues papá no tenía, a menos no lo conocía, hasta ya tiempo después mi mamá me confesó que tenía un papá y luego otro, entonces realmente nunca supe quién. Pero era porque, a lo mejor porque éramos muchos, también porque tenía que trabajar o porque algunos de mis hermanos los cuidaban mis abuelos, entonces como que tenía que repartir hijos para ella poder tener la libertad de trabajar a lo mejor, porque pues realmente no sabía yo por qué. ¿Y hoy por hoy sigues sin saberlo? O sea, ¿tú creerías que trabajar, el hecho de que una mamá trabaje, podría dañar la infancia del hijo? No, bueno, ahora lo sé porque yo trabajo y pues no sé, digo, a lo mejor lo dañamos en el sentido de que llora porque te vas, pero no a ese grado. Uh-huh. ¿Y qué era lo que le pasaba a tu mamá? O sea, ¿por qué crees que ella tomaba estas actitudes? ¿Alguna vez lo platicaste con ella?
Pues nada más decía porque no tenía quien nos cuidara. Incluso en un orfanatorio, bueno, en 2, eran niños que no tenían papás. Entonces era raro estar ahí teniendo mamá o papá, o sea, porque yo en mi caso sí la tenía. Entonces yo era como el bicho raro de ese lugar porque pues yo sí tenía quien me cuidara. ¿Y tú crees que tu mamá todo esto lo hizo o sea, un poco a propósito o sea, sí podrías culparla de cierta forma de estas actitudes o crees que tiene un problema en la cabeza, o sea, que esté desequilibrada? No creo. Yo creo que en su momento no tenía otra alternativa. O sea, yo creo que, y la verdad fue lo mejor que pudo hacer, porque las cosas buenas que ahora entiendo y que he aprendido, que ya son parte de mí, o sea, la mayoría son que fueron aprendidas en estos lugares, o sea, lejos de ella. Wow. Y entonces aquí me viene a preguntarte, ¿tú te preguntaste si querías tener hijos antes de tenerlos? No me lo pregunté, pero sí era un deseo que vivía en mí desde que era niña. ¿Por qué? No sé, a lo mejor pues era como la historia tradicional. Yo creo que por eso. Simplemente yo creo que ese era el motivo, aunque en muchas ocasiones sí me imaginaba que cuando tuviera mis hijos, pues por lo menos iba a ser todo lo contrario a ella. Ok. O sea, tú dijiste, yo no quiero vivir esta misma historia que viví con mi mamá, pero sí quiero tener hijos, ¿no? Porque hay mujeres que viven una infancia complicada y ellas deciden, ¿sabes qué? Yo no quiero saber de hijos porque sufrí mucho, ¿no? En mi infancia. ¿Cómo tomaste esa decisión de sí tener hijos a pesar de haber sufrido mucho en tu infancia? Pues yo creo que simplemente para hacerlo diferente. O sea, para demostrarme a mí que no iba a ser igual que ella. Y también porque sí, existía como esa ternura, como ese amor que yo quería darle y creo que, no sé, era como un instinto tal vez, pero sí tenía como esa ilusión. Yo, fíjate, mi Pati, que tengo muy grabada en la mente la plática que tuvimos una vez y que agradezco mucho porque esa plática me ha servido a mí en mi día a día, como en el hecho de decir, te puede pasar lo peor en la vida, algún momento de la fregada, pero nada se acaba ahí si sigues con vida, ¿no? Si tú sigues viviendo, tienes la oportunidad de cambiar, como lo has hecho tú, ¿no? O sea, tú te me haces una mujer sumamente talachera que has dicho, yo no quiero llevar ni el rumbo de mi mamá, ni quiero seguir tomando esas malas decisiones que en algún momento tomé. Hoy soy otra mujer, hoy le doy vuelta a la página a esta historia, emprendo mi negocio, tengo hijos y sano todo lo que pueda para estar bien emocionalmente. O sea, todo eso me quedó grabado, se me quedó grabado a mí, Graciela, porque dije, es que qué verdad tiene Pati en que no nos podemos quedar en una sola cosa. Si te pasa una sola cosa, no es, ya me pasó esto y ya se perdió mi vida. No, ya, no, tienes la oportunidad de cambiar. Mujeres, tenemos la oportunidad de cambiar. Tenemos la oportunidad, si tenemos vida y salud, con eso, hermanas, hermanos, hermanes, podemos hacer todo. Entonces, en esta historia que me gustaría que platicáramos, que tú me comentaste, fue que tu mamá en algún punto como que te mandaba a casas, ¿no?, de señores y como que tú al principio no entendías qué onda, sí, pero de pronto, ¿nos podrías contar un poquito más de eso? Sí, pues para empezar, soy la mayor de 6. Bueno, íbamos a ser 7, ahora somos 6. Yo soy la mayor de todos, entonces yo cuando salí de estos lugares y en el transcurso de un año, a lo mejor 2, porque no recuerdo bien, yo era la que tenía que trabajar. Entonces, en algunas ocasiones, cuando en estos lugares, internados y orfanatorios, podíamos salir de vacaciones o el fin de semana en el internado, por ejemplo. Entonces, desde los 8 años, tuve mi primer trabajo, que fue vendiendo donas en la calle. Entonces, después fui de un trabajo a otro, en una tortillería, y eso era como en unos
bueno, en unas temporadas muy cortas, porque era mientras yo salía de estos lugares, o a lo mejor duraba, no sé, medio año en lo que me buscaban otro. Entonces, pues desde muy chica empecé a trabajar. Desde esa edad yo entendí que yo tenía que mantener a mi familia. O sea, mi familia eran mis hermanos y lo siguen siendo. Entonces, mi mamá perdió la vista con un ojo porque le dio embolia. Entonces yo me sentía más con esa responsabilidad porque ella me decía, es que a mí no me dan trabajo porque pues no veo con un ojo. Entonces, y el trabajo más básico era en una fábrica. Entonces, en la fábrica sí le hacían examen de vista. Entonces, pues ella decía, no me dan trabajo. Entonces, cuando yo salgo de estos lugares, que más o menos fue entre 11 y 12 años, yo buscando trabajo, estuve en diferentes, pero cuando no tenía trabajo ella me decía, pues ve a casa de fulanito y ve a limpiarle su casa. Entonces ya me convertí en pues limpiar casas, pero de sus amigos. Yo creo que fueron unos 3 o 2 y yo iba a limpiarles la casa y terminaban manoseándome o agarrándome una pompa y yo sentía la necesidad de tengo que ir a mi casa con dinero. O sea, ese era mi objetivo. Tengo que llegar a casa con dinero porque pues si no, ¿qué vamos a comer? O sea, yo era la que llevaba el dinero. Entonces, pues me tenía que dejar. Me tenía que dejar porque mi temor era llegar sin dinero a casa, porque si lo hacía, pues mi mamá me recibía con el cinturón, con un cable, con una manguera, o sea, con lo que fuera. ¿Y cómo te pero sentías tenía que tú? llevar dinero. O sea, te preguntabas o te sentías ¿cómo te sentías tú en ese momento? Cuando estos cuates igual te toqueteaban y tú, o sea, tú decías dinero y no me importa, me enfoco en esto, o sí te pegaba emocionalmente. ¿O no te dabas tanto cuenta? O... Yo creo que en el momento lo evadía, o sea, evadía la situación porque, o sea, era desde tocarme hasta tener que dejar que me abusaran. Entonces tenía que evadir la situación porque mi objetivo era llegar a la casa con dinero. Entonces yo solamente me enfocaba en eso, porque el día que llegué a casa sin dinero, porque sí llegó a haber una ocasión donde yo me salí corriendo y dije, no quiero porque esto no está bien. Llegué a mi casa sin dinero y mi mamá efectivamente me pegó. Entonces, para mí era peor que mi mamá me pegara a ser abusada por cualquier hombre, la verdad. O sea, era peor eso. La cara de mi mamá, el coraje, la hazaña con la que lo hacía, porque me decía hasta que me canse. O sea, yo no podía entender cómo, si ella era mi mamá, podía verme así, podía pegarme con esa intensidad, porque, o sea, a mí me pasa ahora con mi hijo, me duele y no quiero, y cuando me llega a ganar el impulso, siempre me disculpo con él, o sea, porque yo no quiero ser así. ¿Y crees que tu mamá se arrepienta de haber tenido hijos? ¿Crees que fue una decisión que tu mamá pensó, o por qué tuvo tantos hijos? Es lo mismo que yo me he preguntado. Pero no sé, yo pienso que mi mamá ni siquiera se lo pregunta. A veces pienso que ella no tiene conciencia. O sea, y lo digo de esta forma porque yo he tenido mis momentos en los que a lo mejor entre 18 y 20 años yo tuve un proceso de perdonarla. Pero en ese proceso yo quería entender cosas y yo tenía muchas dudas y quería hablar con ella y ella no se dejaba. O sea, ella como si le estuvieras hablando del universo o de química, como si fuera algo que ella no entendiera, me evadía el tema. Entonces, es algo que yo nunca he podido hablar con ella, entonces no puedo entenderla. Pero actualmente o sea, ¿quieres a tu mamá a pesar de todo esto? Pues la verdad es que no sé si la quiero. Tengo muchos sentimientos hacia ella, pero exactamente querer no lo sé. No, eso ni siquiera me lo había preguntado. Y podrías pensar, o sea, podrías comentar, oigan, mujeres, si ustedes no se sienten como que quieren tener hijos o tal, no los tengan, porque lo que yo viví es algo que no se lo recomiendo a nadie. Es que depende, o sea, yo creo que depende mucho de hacia dónde vas a dirigir tus sentimientos, porque como todo en la vida hay 2 caminos, o sea, o quieres hacerlo bien y quieres esa oportunidad porque es una oportunidad ser mamá, quieres esa oportunidad para demostrarte que se puede hacer de otra manera, o a lo mejor quieres no serlo porque pues no te nace. Entonces yo creo que es totalmente válido de cualquier forma.
Y mi Pati, ¿cómo fue que todos estos temas de ahí pasan después te viste involucrada en un tema, que te acusaron en este tema? A ver, si nos quisieras contar un poquito, ¿quieres platicar? Sí, claro, sí. Pues mira, siento que yo no culpo a mi mamá, la verdad. No la culpo por nada de lo que haya sucedido, pero siento que tuve su ejemplo. Entonces, yo recuerdo mucho, y esto lo empiezo platicándote esto porque yo tuve que buscar como, a ver, ¿por qué llegué aquí? O sea, ¿por qué? Prospección, tuviste que tratarte, exacto. Tuviste que indagar en ti. Tuve que buscar respuestas que nadie me iba a dar más que yo sola. Entonces, mi mamá desde muy chica, no recuerdo qué edad, pero yo la descubrí en una mentira. Haz de cuenta, llega una amiga y le dice, ay, fíjate que no pude ir porque tal cosa. Y era una mentira. Entonces yo no recuerdo si tenía 6, 7, 8 años, pero más o menos esas edades. Y yo le dije a mi mamá, no es cierto porque yo yo desmentí a mi mamá enfrente de su amiga. Entonces para mí, desde ese momento, yo me di cuenta que mi mamá mentía. Y mentía todo el tiempo, le mentía a los hombres para que le dieran dinero. Oye, fíjate que se me descompuso la lavadora. Y era mentira. Oye, fíjate que tengo que ir al ginecólogo, y era mentira. ¿Y es verdad que con su ojo no podía hacer absolutamente nada, o crees que fue un pretexto? No, sí tiene un ojo que de plano no ve. Pero podemos ver con el otro. Sí, o sea se pueden hacer muchas cosas. ¿Era un pretexto de ella para no trabajar? Yo siento que era por como haberse dejado. Victimizarse. Ok. Yo siento que era algo así. Ok, porque aquí viene una pregunta. ¿Tú crees que las madres tenemos hijos para tirar la toalla en nuestra vida? No, yo creo que todo lo contrario. Ok. Sí. ¿Por qué? Pues porque los hijos te impulsan a querer ser mejor. O sea, quieres darles todo, quieres darles amor, quieres ser una mejor versión de ti, quieres que te vean bonita. Yo creo que todo es como al revés. O sea, quieres ser mejor. Porque tú trabajas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si Pati se quedara en su casa sin trabajar todo el día con los niños? Y que tú crecieras a través de los ojos de tus hijos. Que tú mandaras a tus hijos a trabajar, que no trabajaras tú, que les dejaras toda la responsabilidad a tus hijos. ¿Tú no crees que pueda llegar a pasar comúnmente eso? Cuando no trabajas, sobre todo. No sé, es que no, creo que no es algo que aplicaría en mí. Okay. O sea, yo me he puesto a pensar. O sea, mi trabajo depende de mis manos, de mis ojos, y muchas veces he pensado, ¿y qué pasaría si yo no veo? Y lo pienso por mi mamá, porque ella no ve con un ojo. ¿O qué pasaría si un día, no sé, me pasa algo en las manos? Pues a lo mejor no voy a hacer lo que hago en este momento, pero buscaría otra cosa. Todo menos dejarles a ellos una carga que no les corresponde. Completamente. Bueno, retomando entonces la historia que nos contabas, tú veías que tu mamá mentía por una cosa, mentía por otra cosa, y entonces... Y bueno, el tema de las mentiras, te lo platico porque yo me di cuenta que las mentiras pues fueron lo que acabaron conmigo. A los 17 años, pues sí, cometimos un delito que fue un homicidio. Yo no lo cometí, esa es la realidad, porque durante mucho tiempo, o no lo cometí yo directamente, pero sí fue un poco por mi culpa. Y como te decía, yo creo que lo que me llevó a esa situación fueron las mentiras. Mi mamá era el modelo perfecto en las mentiras. Entonces, este era un señor que mi mamá primero me dijo, él es tu papá. Y era un señor pues ya mayor. Entonces, él intentó también abusar de mí. Y justamente con él fue donde dije, esto no es normal, porque si este hombre es mi papá, no es posible que también vaya a pasar esto con él. O sea, no, eso no lo creí. Entonces me fui de ese momento, llegué a mi casa y mi mamá me dijo, ¿y el dinero? O sea, es que mi mamá era así, recibía el dinero y era lo único que le importaba. No le importaba si yo llegaba con sangre, no, dinero, era lo principal. Entonces ese día llegué y ella me dijo, ¿por qué no fuiste a trabajar? Porque él me dio trabajo. Entonces yo le dije, es que no estaba porque me daba miedo decirle lo que había pasado porque no me lo iba a creer. O sea, ella siempre decía que yo me inventaba
cosas, que yo era fantasiosa. Entonces dije, si le digo lo que pasó, no me lo va a creer porque va a decir, pero ¿cómo si él es tu papá? Entonces ella me dijo, de seguro te fuiste de cabrona con alguien. O sea, yo tenía en ese momento 12 años. Entonces, pues a mí se me hizo, siempre usaba ella como palabras muy fuertes hacia mí, o sea, piruja, o sea, palabras súper fuertes. Entonces, finalmente termino acostándome con este señor porque al día siguiente que me mandó, yo dije, a ver, si llego sin dinero a la casa, pues me va a volver a pegar. Entonces, pues mejor me dejo porque prefiero esto a que mi mamá me pegue otra vez. Y aparte, llegar sin dinero. Entonces, así fue pasando el tiempo y a lo mejor cada 15 días más o menos, pues tenía que acostarme con este señor para que me siguiera dando trabajo. Y él me veía golpes, siempre me veía golpes. ¿Y qué te pasó aquí? Y yo le decía a mi mamá, me pegó. Pues deberías demandarla. Y yo le dije, no, o sea, Ay, ¿cómo la voy a demandar? demanda ese canijo. Nos van a volver a llevar a otro lugar, o sea, nos van a volver a encerrar a mí y a mis hermanos por mí. No, mejor no. Entonces, bueno, finalmente este señor llega el momento en el que se siente como con la autoridad de ser dueño de mí, que cuando él descubrió que yo tenía un novio, que en ese momento pues era el amor de mi vida. Él me amenazó y me dijo, pues lo voy a matar porque tú eres mía. Entonces, pues a mí me dio mucho miedo porque en primer lugar dije, o sea, es una situación en la que me fui metiendo así, como cuando el mar te arrastra, me fui metiendo por una cosa primero y ya terminé por otra. Entonces yo quería cubrir mi mentira, porque mi mentira era que este señor era mi papá, porque realmente no lo era o no lo sé. Entonces, finalmente cuando él me dice que lo va a matar, yo me fui a casa de una amiga a desahogarme y a decirle que estaba triste porque iban a matar al amor de mi vida. Entonces, ella me dijo, no te preocupes, no creo que lo vaya a hacer. Y su novio, que estaba en ese momento, me dijo, pues, ¿qué te parece si voy y le doy un sustito? Y yo con mi desesperación le dije, sí, claro, por supuesto, vamos a darle el sustito, yo te digo dónde vive y ya. Entonces, bueno, así fue la situación y terminó en un homicidio. Porque cuando este chavo entró a la casa, se fue con otro primo y ya no fue susto. Iban drogados, creo que habían consumido cocaína. Entonces, como que la situación se salió de control y ellos, me parece, le robaron algunas cosas. Y para salir como de esa situación y como del problema, pues lo tenían amarrado a una silla y con lo mismo que lo tenían amarrado, lo ahorcaron. Entonces el señor murió y a los 2 días llegaron unos ministeriales a mi casa con fotos y me dijeron, pasó esto y pues este señor te hablaba a ti, entonces pues tú eres la sospechosa. Cuando me dijeron, tú dinos la verdad y nosotros te vamos a ayudar. Yo realmente lo creí. O sea, creo que la única malicia en mí en ese momento era que mentía para cubrir mis mismas mentiras. Hasta que se hizo una bola enorme de nieve y llegó ese momento. Cuando llegaron los ministeriales a mi casa, yo realmente sentí, hasta aquí llegué. O sea, hasta aquí llegué, lo sentí, no sé por qué. Y pues sí, fueron 6 años que estuve, 6 años y medio, encerrada en el tutelar. Entonces, yo era menor de edad, tenía 17 años, de los 17 a los 24 años, pues estuve en este lugar. Y la verdad es que fue una experiencia súper fuerte, horrible, pero a la vez también muy buena. Porque yo creo que eso fue lo que me... Sacar la casta, salir Exacto. adelante, cambiar de rumbo. Sí, eso fue lo que me renovó. O sea, entré siendo una y salí siendo otra. Y dicen, porque lo he escuchado, y a veces me duele escucharlo, dicen, es que en la cárcel las personas aprenden mañas o las personas se hacen peor. No siempre, la verdad, depende mucho de uno. Yo también tuve mi tiempo en el que yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué hago aquí? Mejor me muero. Yo ya no quiero seguir aquí. Dios me quiere tener encerrada, porque yo decía, internados, orfanatorios, casas, hogares y la cárcel. O sea, todo el tiempo encerrada. Entonces yo decía, este es mi destino. ¿Y te daba miedo salir de la cárcel y decir, ¿cómo voy a hacerle para empezar mi vida nuevamente? ¿La gente me aceptará? Claro, O muchísimo. sea, ¿crees que cuando sales de la cárcel te da miedo, o el del reformatorio, como volver a interactuar socialmente con la gente, ¿no? ¿Y cómo fue que superaste eso también? Mira, el miedo más grande es hacia las personas,
¿Por qué? Porque yo desde que estaba en ese lugar, las oficiales nos decían, es que aquí está la vasca de la sociedad. O sea, lo peor, las ratas. Entonces, yo realmente decía, no, yo no soy eso. Porque yo no me lo creí desde un principio. Yo sentí que yo era diferente, que yo no iba a regresar, que yo no iba a estar en la de mayores, porque como esas historias se vean muchas. Es que fulanita se fue y fíjate que ya está ahora en la grande. Entonces yo decía, yo no voy a ser de esas. Entonces el miedo más grande siempre es hacia las personas, porque claro que te van a juzgar, porque no te van a dar un trabajo. Para empezar, van a decir, a ver, ¿qué hiciste en todos estos años? ¿Cuál fue tu trabajo anterior? Porque esa fue una pregunta que a mí me hacían mucho. Entonces yo decía, híjole, no, pues mi último trabajo hace 6, 7 años antes de estar en el tutelar, pues fue tal. Entonces, ese era un gran reto. Y también yo me acuerdo que cuando estaba ahí encerrada, yo imaginaba que cuando saliera los carros iban a volar. Porque yo decía, voy a salir no me acuerdo qué año salí, pero yo como que imaginaba que iba a ser todo tan diferente. Pero sí tenían patio, pero pues digo, o sea, no había... Sí había patio. Claro, pero imagínate, o sea, yo entré, es que no recuerdo ahorita las fechas, 2005. Sí, pero no había nada realmente, o sea, está el patio, pero no ves nada, no convives con nadie, entonces sí te da miedo porque vas a decir, ¿qué me voy a encontrar allá afuera? ¿no? Sí, entré en 2005 y yo salí en 2012. Entonces yo decía, no, es que en ese tiempo, cuando era 2006, 2007, yo decía, de aquí a que se cumple ese tiempo, o sea, no sé, todo va a ser súper diferente. Y sí, había patio y salíamos, pero era como ese temor de todo, o sea, va a cambiar la vida en estos años que me faltan. Con todo esto que me cuentas, Pati, para ti, ¿qué es la maternidad? O sea, teniendo una madre que pues bueno, no se puede calificar una madre porque yo creo que a menos de que tengas problemas en la cabeza, mande, mi amor, espérame un segundito. Aquí está mi hijito. Ven, si quieres, ven. Ponte aquí. Vente. Ven, estate tranquilito. Entonces, ¿qué para ti, qué es la maternidad habiendo tenido esta mamá? No la podemos calificar porque una madre para mí trata de dar siempre su 100%, igual y ella no sabemos cómo creció, cómo vivió, no se puede juzgar, o a menos de que tenga un problema, ¿no? Que necesite tomar algunas pastillas, yo qué sé. ¿Para ti qué es la maternidad, Pati? Pues yo creo que la maternidad para mí es una oportunidad de hacer a alguien de bien. Porque yo sé que, o sea, en mi historia yo me hice de bien gracias a Dios, la verdad. Porque Dios me fue poniendo las circunstancias, a las personas también, personas buenas siempre, hasta la fecha, que a lo mejor yo decía, ¿por qué no tengo una mamá como la tuya? A lo mejor no tenía una mamá como la que yo quería, pero tenía otras personas que eran muy buenas y pues así fui creciendo. Entonces yo siento que la maternidad es una oportunidad de hacer una persona de bien. Seguramente, o sea, es súper normal que nos equivocamos a lo mejor en una cosa, pero cada día es una oportunidad de hacerlo diferente. O sea, si a lo mejor ayer le grité a mi hijo, pues hoy no lo voy a gritar. Entonces yo creo que es una oportunidad de ir mejorando como persona, como todas las áreas de nuestra vida. ¿Tú crees que tienes que poner a tus hijos como prioridad en tu vida? ¿O primero vas tú y luego tus hijos? Primero yo. Primero yo porque mis hijos necesitan una mamá sana, una mamá feliz, una mamá que esté bien y plena, porque si no estás bien tú desde el principio, o sea, desde el interior, pues no vas a poder estar bien para ellos. ¿Alguna vez te has perdido cuando nació alguno de tus hijos? ¿Alguna vez sentiste que te estabas perdiendo o te perdiste? No. Que te descuidaste. O sea, yo como mujer, ajá, que me descuidara, sí, claro. Sí. Sí, porque el tiempo es totalmente para ellos, o sea, porque yo lo estoy viviendo en este posparto. O sea, tengo a mi bebé y es una necesidad de estar con él que digo, ay, no importa que esté en chongo. Claro. Entonces, has descuidado ahí un poco. Digo, si estás en chongo en tu casa, pues, ¿qué te importa, no? Pero sientes que has descuidado entonces un poco a tu pareja.
por eso, Sí, o tú claro. a ti, o sea, a tu pareja y a ti un poquito. Sí, pero es como que un día lo siento así de que, híjole, hoy no me maquillé, hoy no me arreglé, bueno, mañana me voy a poner tacón, mañana sí me voy a maquillar. Entonces es un como, no sé, es como algo así, como un sub y baja de que hoy no, pero me doy cuenta y al día siguiente pues lo voy a intentar cambiar. Claro, te das cuenta de eso, ¿no? Que es maravilloso y era algo que justamente habíamos platicado en La Neta Madre. Como bien dices, yo creo que primero vas tú y luego tu hijo, ¿no? Para que puedas ayudarlo, porque si no estás bien tú, ni te ayudas tú, ni él, ni nadie, ¿no? Y ay, mi Pati, pues de verdad que ha sido un gran honor tenerte aquí, pero sobre todo yo te quiero decir que no fue la mano de Dios. No fue suerte. La mujer que ha luchado por estar donde estás el día de hoy, eres tú. Tú has sido tu mayor salvación. Tú has sido tu diosa. Y te felicito por eso. Ojalá que muchas de nosotras seamos tan valientes, tan fuertes, para hacernos responsables de nosotras mismas. Porque nosotros vamos a estar donde queramos estar. Y entonces por eso yo las espero en La Neta Madre, porque sé que aquí van a querer estar. Pónganos like, suscríbanse al canal. Estamos en Instagram también. Ahí vamos a postear las siguientes pláticas. Facebook, podcast. Y no dejen de hablarle a Pati, que eso de poner extensiones, Pati, no sé si comenté al principio, pero Pati pone pestañas, extensiones, ¿no? Permanentes, que yo las usé por muchísimos años. Obviamente Pati era la que me ponía aún más bella, padrísimo. Y no dejen de contactarla. Yo voy a poner en el contenido todos sus datos, porque si se quieren ver aún más guapas, o guapos, o guapes, ya saben a quién visitar. Pati, muchas gracias por todo, gracias por abrir tu corazón y gracias por ser un ejemplo para todas nosotras. Gracias a ti. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.